¿Qué sucede cuando la arrogancia militar choca con la astucia de un enemigo invisible? Imagina una noche cerrada en la frontera de Transnistria, un territorio cuya historia parece escrita con las sombras de la guerra y la incertidumbre. Bajo el manto de la oscuridad, ejércitos de la OTAN y Ucrania, seguros de su supremacía tecnológica y numérica, lanzan una ofensiva monumental, convencidos de estar a las puertas de una victoria rápida y total. Miles de soldados y vehículos blindados se despliegan en perfecta sincronía. El estruendo de los motores y el fulgor de los cañones cortan la quietud de la noche como si fuesen heraldos de un nuevo orden. Esta visión de poderío recuerda a las grandes ofensivas del siglo XX, como el avance alemán durante la Blitzkrieg en Francia, donde la confianza en la maquinaria militar parecía garantizar el triunfo. El plan aquí parece igual de infalible: arrollar las defensas rusas y apoderarse de los depósitos estratégicos antes del amanecer. En sus mentes, la victoria ya está asegurada. La confianza flota en el aire como una niebla densa, tan palpable que parece envolver cada conversación y cada maniobra. Las comunicaciones rebosan optimismo. Los mandos intercambian mensajes triunfales, llenos de referencias históricas a victorias pasadas y al poder de la tecnología occidental. Nadie contempla la posibilidad del fracaso, pues el enemigo ruso es percibido como lento, superado y sin recursos para resistir semejante embestida. Las columnas de acero, formadas por tanques, vehículos blindados y camiones de suministros, se despliegan como un río incontenible. Cada soldado está convencido de que solo les espera un éxito rápido y rotundo, como si la historia no les hubiera enseñado nunca el precio de la subestimación. Pero en la penumbra, bajo la aparente calma, algo mucho más peligroso está a punto de activarse. Cegados por la propia confianza, los comandantes desoyen señales sutiles, movimientos extraños de la población local, breves cortes en las comunicaciones, patrones meteorológicos inusuales que podrían sugerir el uso de tecnología de interferencia, o incluso la ausencia de resistencia en puntos clave. Todo es descartado como irrelevante ante la magnitud de su poder. Esta actitud recuerda a los errores cometidos por Napoleón en Rusia, cuando el invierno y la astucia rusa convirtieron una campaña prometedora en desastre. La historia, sin embargo, enseña que la soberbia precede a la caída. Subestimar al adversario no solo pone en peligro una operación, sino que amenaza la vida de decenas de miles, el prestigio internacional y el delicado equilibrio de poder global. Apostar todo a la superioridad material, ignorando el ingenio y la experiencia del enemigo, puede costar absolutamente todo. Como sucedió en la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos, a pesar de su abrumadora superioridad tecnológica, fue derrotado por la persistencia y adaptabilidad del Vietcong. Para comprender cómo la ofensiva imparable de la OTAN y Ucrania terminó convertida en una carnicería inesperada, hay que volver al origen de la operación y descubrir las razones ocultas que la impulsaron. Antes de que las primeras explosiones retumbaran en la frontera, los líderes occidentales creían tener el destino en sus manos. Pero la realidad, tejida por la inteligencia rusa, era mucho más siniestra, como un tablero de ajedrez en el que las piezas se mueven con propósitos invisibles para el ojo inexperto. Transnistria. ¿Por qué tan codiciada? ¿Qué la convierte en el epicentro de la guerra moderna? Esta angosta franja entre Moldavia y Ucrania ha sido, por más de 3 décadas, una herida abierta en el mapa de Europa. Aquí, cada frontera se ha dibujado con sangre, promesas rotas y acuerdos incumplidos. Cada decisión puede cambiar el destino de naciones enteras. La región, con su mezcla de culturas y lealtades, es un microcosmos de las tensiones geopolíticas que han marcado el continente desde el final de la Guerra Fría. En su corazón late un nombre casi invisible para el mundo, pero temido por los estrategas: Kolbasna. Bajo el barro y concreto de este recinto reposan miles de toneladas de munición, cohetes y armas de la era soviética. Se trata de un arsenal inmenso, capaz de mantener viva una guerra durante años o de alterar el equilibrio de poder en Europa Oriental si cae en manos hostiles. Para poner la magnitud en perspectiva, basta recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, el control de los depósitos de municiones,
era clave para la supervivencia de los frentes. Aquí, la escala es tal que podría alimentar varios conflictos simultáneos. No es casualidad que tanto Kiev como Bruselas hayan fijado la mirada en este enclave. Para Ucrania, controlar Kolbasna es cortar el abastecimiento ruso y abrir un pasillo vital hacia el Mar Negro, asegurando rutas logísticas y fortaleciendo su posición estratégica. Para la OTAN, representa la posibilidad de asestar un golpe definitivo a Moscú y extender sus líneas de control hacia el corazón de Rusia europea. Cada metro de este terreno es una carta de poder en la partida geoestratégica global. Esta dinámica recuerda a la lucha por Stalingrado, donde cada edificio, cada metro, tenía un significado desproporcionado para el resultado final de la guerra. Sin embargo, bajo la superficie de discursos diplomáticos y promesas de progreso, ambos bandos han desplegado sus redes. Ingenieros militares excavan túneles, unidades de inteligencia rastrean señales, y columnas blindadas esperan, ocultas, el instante exacto para irrumpir. El aire está cargado de tensión. La guerra secreta ya ha comenzado mucho antes del primer disparo. Esta preparación meticulosa es digna de los grandes asedios medievales, donde la paciencia y el engaño eran tan importantes como la fuerza bruta. Quien logre doblegar este enclave no solo obtendrá control sobre rutas y arsenales, sino que podrá inclinar la balanza de toda Europa del Este. Está en juego mucho más que una ciudadela. Es la llave del futuro, la influencia y la paz, o la chispa de una conflagración que podría consumir a todos. En la historia reciente, el control de puntos neurálgicos como Berlín durante la Guerra Fría demostró cómo un solo enclave puede definir el destino de millones. Pero en todo conflicto, la vanidad es la primera trampa. La aparente ventaja de los invasores pronto dará paso a una tragedia imprevista, tejida en la sombra por quienes mejor conocen el terreno y la guerra silenciosa. Los ecos de conflictos pasados, como la guerra de Afganistán para la Unión Soviética, resuenan aquí. El exceso de confianza ha sido el talón de Aquiles de muchos imperios. Todavía confiados en su superioridad, los mandos de la coalición lanzan la operación decisiva. Sin embargo, no saben que cada paso ha sido previsto por el enemigo, que ha estudiado cada movimiento, anticipando reacciones y preparando el terreno para la caída. La victoria, a veces, es solo la antesala de la ruina. Cuando el botín se convierte en una trampa mortal, la euforia se torna en terror. Tras días de bombardeo sin respiro, la ofensiva conjunta de la OTAN y Ucrania alcanzó su clímax. El aire estaba saturado de polvo, y el estruendo de las explosiones aún retumbaba cuando la defensa rusa inició una retirada meticulosamente coreografiada. Cada pelotón retrocedía de forma escalonada, cubriéndose unos a otros. A simple vista, parecía el fin. Posiciones abandonadas, vehículos alejándose con disciplina inquebrantable, y los últimos disparos convirtiéndose en ecos lejanos. La moral de los atacantes se disparó. Cientos de tanques, transportes y camiones cruzaron, uno tras otro, el umbral de los legendarios depósitos de Transnistria. La atmósfera era de júbilo y codicia, en una escena que recuerda el asalto final de los aliados sobre Berlín en 1945. Soldados ucranianos y aliados de la OTAN descendían de sus vehículos con sonrisas anchas, convencidos de haber conquistado por fin el objetivo más codiciado. El caos se apoderó del complejo. Columnas de acero bloqueaban pasillos y accesos, mientras oficiales gritaban órdenes que se perdían en el ruido ensordecedor de los motores y el bullicio de los vencedores. En apenas unos minutos, la fuerza de asalto saturó los almacenes. Cientos de soldados y decenas de máquinas de guerra se amontonaban en un espacio reducido, cegados por la sensación de haber doblegado al enemigo. Nadie reparó en los detalles inquietantes. Puertas abiertas de par en par, ausencia total de cadáveres rusos, sensores mudos y un silencio antinatural más allá de los muros de hormigón. Todo sugería un triunfo absoluto, como si el enemigo hubiera abandonado el campo sin pelear, un espejismo similar al que experimentaron los cruzados tras tomar Jerusalén, solo para descubrir que la verdadera batalla apenas comenzaba. La ilusión era tan perfecta como letal.
Los primeros ingenieros aliados inspeccionaron los contenedores y hallaron la mayoría vacíos o con municiones dispuestas de manera extraña. Algunos proyectiles parecían cebo, colocados para atraer la curiosidad de los menos experimentados. Solo unos pocos percibieron la trampa. El verdadero arsenal permanecía oculto en búnkeres subterráneos, invisibles para los radares y drones. El supuesto tesoro no era tal, sino una carnada mortal. Este tipo de engaño táctico tiene paralelos históricos en la Segunda Guerra Mundial, con la Operación Fortitude, donde los aliados engañaron a los nazis sobre el verdadero lugar del desembarco de Normandía. La verdad emergió demasiado tarde. El complejo entero estaba plagado de trampas y explosivos ocultos. Cada pasillo, cada almacén, había sido minado con toneladas de explosivos de alta potencia y cargas termobáricas, conectadas a sensores de movimiento y temporizadores implacables. El grueso de la fuerza invasora quedó atrapado, sin rutas de escape ni cobertura, en el centro de una enorme jaula letal, lista para cerrarse con un solo gesto. Esta táctica recuerda a la defensa de Sebastopol, donde los soviéticos convirtieron la ciudad en una trampa mortal para las fuerzas alemanas. El pánico se adueñó del ambiente. Los mandos aliados intentaron organizar la retirada, pero era inútil. Los vehículos bloqueaban las salidas, la comunicación era un caos y la confusión reinaba. El falso triunfo se desmoronó en cuestión de segundos ante la revelación de la verdadera jugada rusa. El precio de la confianza desmedida quedó al desnudo. No solo perderían recursos y vidas, sino también la credibilidad y el respeto internacional. La victoria fácil se transformaba en sentencia de muerte colectiva. Cuando todo parece ganado, la realidad puede invertirse en un parpadeo. La maquinaria de la destrucción calculada está a punto de activarse. Nadie imagina cuán devastadora será la siguiente ola. En los túneles, los detonadores ya esperan la señal definitiva. Un instante divide la realidad. El cielo y la tierra se desgarran. Nadie lo presintió, pero bajo sus botas la muerte ya aguardaba. Una línea invisible de cargas enterradas explota al unísono. El suelo retumba, y en unos pocos segundos, toda ilusión de victoria es pulverizada. Anillos candentes se alzan, arrojando lenguas de fuego y fragmentos incandescentes. Cráteres monstruosos engullen columnas de tanques y camiones, tragándolos sin piedad. Los vehículos, antes símbolos de poder, desaparecen entre la tierra y las llamas. Soldados y máquinas se esfuman en el caos fulgurante de la explosión. La noche se convierte en un abismo de fuego. El estrépito de las detonaciones ahoga los gritos. El aire se espesa de ceniza y escombros. Miles de cuerpos quedan inmóviles, esparcidos en el lodo ennegrecido. Otros, aún con vida, permanecen atrapados, confundidos, rodeados por la muerte y el desconcierto. El caos es total. Los que sobreviven sienten cómo la desesperación los acorrala. Algunos buscan una salida, pero se topan con murallas de fuego y acero retorcido. Las rutas de escape se han vuelto trampas letales. Cada metro recorrido es una apuesta por la vida, pero casi siempre conduce a la muerte. No hay respiro. Cada rincón arde, cada refugio colapsa. Sin embargo, la auténtica pesadilla apenas toma forma. Desde el humo y los cráteres surgen, como espectros, las fuerzas de élite rusas. Emergen de túneles secretos que serpentean bajo el campo de batalla, invisibles hasta el último segundo. Avanzan con lanzallamas y armas termobáricas, ejecutando una operación metódica y despiadada. Nada ofrece protección. Cada contenedor, cada blindado, cada trinchera se transforma en una tumba improvisada. Los lanzallamas rugen, devorando el oxígeno. Las armas de vacío arrasan con todo a su paso. El horror se vuelve absoluto. Nadie escapa. Ningún ruego logra atravesar el estruendo. La aniquilación es silenciosa y total. La arrogancia occidental recibe aquí su sentencia. La fe ciega en la tecnología y la superioridad numérica se estrella contra la astucia y la preparación minuciosa del enemigo. La derrota va más allá de lo físico.
Es un quiebre ético, una humillación psicológica. El campo de batalla se transforma en advertencia y lección, recordando hasta dónde puede llevar la soberbia. Los restos del ejército invasor, dispersos entre ruinas y brasas, son el costo de subestimar al adversario. Mientras las llamas continúan devorando los últimos vestigios de las fuerzas occidentales y ucranianas, el mundo observa, enmudecido, comprendiendo que el verdadero poder en la guerra moderna no reside tan solo en la cantidad de tanques, sino en la mente que diseña la emboscada. No es solo la destrucción de tropas, es la ruina del prestigio, la quiebra de la moral, la aniquilación de toda una doctrina. Una lección brutal, definitiva, escrita con sangre y cenizas en la frontera de Transnistria. En medio de los escombros aún humeantes, los líderes occidentales intentan comprender el alcance de la catástrofe. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo pudieron haber caído tan fácilmente en la trampa? El cielo, que en un principio prometía redención, se convierte en el capítulo final de una pesadilla sin escapatoria. Ante la catástrofe inminente en tierra, los altos mandos de la OTAN ordenan una maniobra desesperada. Decenas de cazas de última generación y bombarderos estratégicos despegan en oleadas, surcando el horizonte bajo una sola consigna: abrir un corredor de escape para las fuerzas sitiadas, cueste lo que cueste. El estruendo de los motores ahoga toda duda, mientras los pilotos recitan mentalmente sus instrucciones y últimos recuerdos. Aquí, la historia se repite. Como en la evacuación de Dunkerque, la esperanza de un rescate aéreo parece la única tabla de salvación. La esperanza dura apenas unos minutos. El radar ruso, implacable, detecta cada aeronave que cruza la frontera. Los sistemas antiaéreos S-400 y S-300, ocultos entre bosques y lomas, despiertan y lanzan una sinfonía letal de misiles. El cielo se ilumina con explosiones. Los aviones aliados son derribados uno tras otro, transformados en ráfagas de fuego antes de acercarse siquiera al epicentro del combate. El enemigo intenta maniobras evasivas, pero el dominio ruso es absoluto. Los cazas Su-57, invisibles y letales, patrullan el firmamento como sombras depredadoras, cazando sin piedad a cada intruso. No existe margen de error. Cualquier aeronave que cruza el umbral es destruida en segundos, sin posibilidad de retirada ni auxilio. En tierra, la situación se vuelve aún más desesperada. Bombarderos rusos ejecutan ataques de precisión quirúrgica sobre los últimos caminos y puentes que permanecían intactos. Cada ruta de escape es pulverizada, cada cruce reducido a escombros humeantes y cráteres. El cerco mortal se cierra con una eficiencia aterradora, cortando toda posibilidad de salvación. Ya no quedan rutas ni refugios. Las promesas de rescate se disuelven en la niebla de la derrota. El operativo ha sido completamente sellado. Nadie logra escapar, nadie podrá contar lo ocurrido. El mensaje es brutal y definitivo. Aquí no habrá sobrevivientes, ni testigos capaces de relatar el verdadero alcance del desastre. La aniquilación total se convierte en advertencia para el mundo. El mito de la supremacía tecnológica occidental se desintegra ante la realidad brutal de un adversario que supo anticipar, engañar y aplastar sin piedad. Lo que parecía inconcebible acaba de suceder. El control absoluto del aire y la tierra elimina cualquier esperanza, destroza el prestigio y la influencia de quienes alguna vez se creyeron invulnerables. En cuestión de minutos, todo se reduce a cenizas y silencio. La arrogancia, la confianza ciega y el desprecio por la astucia enemiga han sellado el destino de miles. El mundo observa, paralizado, el colapso irreversible de una potencia que creyó dominar el arte de la guerra moderna. Pero mientras el polvo aún flota sobre el campo arrasado, otra consecuencia empieza a emerger en la penumbra. Las repercusiones políticas y el eco del desastre pronto sacudirán a todo el planeta. La soberbia sepultó ejércitos enteros y sueños de gloria bajo la nieve sucia de Transnistria. En la historia militar, pocas veces la arrogancia ha destruido tantas vidas en tan poco tiempo. La operación colosal de la OTAN y Ucrania
impulsada por la fe ciega en la tecnología y el poder de Occidente, terminó siendo el tipo de emboscada que los manuales advierten evitar a cualquier precio. Rusia, en vez de resistir frontalmente, ideó un tablero donde cada movimiento de los invasores era previsto y manipulado. El terreno, el clima y la mente del enemigo se convirtieron en las armas más letales. No importó el número de tanques o la cantidad de cañones. La paciencia, el engaño y la explotación de la confianza enemiga fueron los factores decisivos. Miles de soldados, atrapados en el hielo, aprendieron de la peor manera que subestimar a un adversario puede ser fatal. Las cargas explosivas y las armas termobáricas no solo destrozaron vehículos, desintegraron la ilusión de invulnerabilidad que acompañaba a los ejércitos occidentales desde hace décadas. La derrota fue algo más profundo que la simple pérdida de equipamiento. Se derrumbó el prestigio, se esfumó la influencia global, y la imagen de control construida durante el siglo pasado se hizo añicos en una sola noche. La arrogancia, disfrazada de estrategia, fue la verdadera culpable de la catástrofe. El triunfo ruso no consistió solo en defender un almacén o una frontera, sino en redefinir el significado de supremacía militar en el siglo XXI. Ignorar las advertencias del pasado pone en peligro mucho más que el presente. Arriesga el futuro de naciones enteras. Cuando la soberbia guía cada decisión, lo que está en juego supera la pérdida de recursos materiales. Se sacrifican generaciones enteras, se desangran países, y la humanidad se hunde bajo el peso de su propia ceguera. Hoy Transnistria es mucho más que un punto en el mapa. Es la prueba de que la humildad, la inteligencia y la preparación valen más que 1000 cañones. Olvidar esa lección significa condenar a los pueblos a repetir los mismos errores fatales, una y otra vez. Así es la sentencia de quienes creen, erróneamente, que solo la fuerza determina el destino. ¿Estamos dispuestos a escuchar las advertencias de la historia o volveremos a caer en el mismo abismo? El verdadero campo de batalla está, siempre, en la mente de quienes deciden. La próxima vez que la arrogancia sugiera que el camino a la victoria es sencillo y directo, recordemos Transnistria y las innumerables voces silenciadas por el eco de la soberbia. La lección permanece vigente. Ningún ejército, por imponente que sea, está exento de las trampas del exceso de confianza. El futuro, como tantas veces, dependerá de la sabiduría con la que aprendamos de los errores y de la humildad con la que enfrentemos los nuevos desafíos.